Y vamos a hablar ahora de Guatemala, que ha vivido un inédito paro nacional con una semana de bloqueos de carreteras exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por la intervención que ha hecho al proceso electoral y las dificultades para que asuman en su cargo tanto quienes conforman el movimiento Semilla, que ha logrado un despliegue electoral importante, como su propio presidente y vicepresidenta electos. Con más de 120 bloqueos en todo el territorio, el país centroamericano vive momentos álgidos tras una semana de manifestaciones por el intento de modificar resultados electorales, señalan quienes protestan. Durante los últimos 7 días, las protestas tuvieron como origen carreteras y sedes del Ministerio Público, pero ayer al menos 200 personas llegaron a una de las residencias de la fiscal general para exigir personalmente su renuncia. En la noche, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que no tolerarán más bloqueos de carretera y advirtió que se pedirán órdenes de captura contra quienes interrumpan el paso o llamen a la población a manifestarse. Yamatei, quien ha sido también cuestionado por su rol en la dificultosa transición y estancada transición que está teniendo ese país, que recordemos, tuvo de guardia al propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, en las reuniones entre el presidente saliente y el presidente electo para que se produzca la transición, y con llamados además de distintos organismos internacionales, así como también de bloques de países como la Unión Europea, como Estados Unidos, exigiendo que se dé curso y se respete la vocación democrática de quienes acudieron a las urnas para definir que fuera Bernardo Arévalo quien asumiera la presidencia. Tomamos contacto a esta hora con la periodista del medio Plaza Pública, Yodi García. Buenos días, colega, ¿cómo está? Buenos días, Lucía. Muy bien, muchas gracias por invitarme a su espacio. Muchas gracias. Ayer en la noche, Alejandro Yamatei, el presidente guatemalteco, hizo una cadena nacional en la que llamó, entre otras cosas, a denunciar a quienes estuvieran haciendo manifestaciones. Señaló que no se permitirían más bloqueos de carretera. Vamos a escucharlo primero y luego le vamos a consultar a usted cuáles fueron las reacciones que hubo en el país tras esta cadena nacional. Escuchemos un poco al presidente Yamatei. Reconozco que la situación actual implica desafíos políticos, económicos y sociales que deben ser abordados con urgencia, pero sobre todo con responsabilidad. Como máximo representante de la unidad nacional, quiero ser enfático. Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales. Los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada. Generan el desabastecimiento de insumos, atentan contra la vida de los guatemaltecos e incluso promueven medidas de hecho que están totalmente al margen de la ley. La transición, la alternancia y la transmisión del poder son prioritarios para la paz social y la consolidación de la democracia en el país. Lo único que puede poner en riesgo el orden democrático son las exhortativas a los bloqueos y los actos vandálicos que se derivan y ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos. Al pueblo de Guatemala, tengan certeza que desde el Ejecutivo estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar el goce de sus derechos, con el menor grado de confrontación. Y tengan también la certeza que el Ejecutivo no dudará en tomar todas las medidas necesarias para garantizar sin menoscabo alguno la integridad física y la vida de los guatemaltecos. Bueno, es la primera cadena que realiza, entiendo, el presidente Yamatei desde el inicio de las movilizaciones. Estamos con Yodi García, periodista guatemalteca del medio Plaza Pública. ¿Cómo ha sido interpretada? ¿Cuáles han sido las repercusiones de esta cadena hecha por el presidente Yamatei? Sí, gracias, Lucía. Como comentaba, sí, desde que iniciaron las protestas hace ya 9 días, hoy es el 9 día, es la primera vez que el presidente se pronuncia de forma tan contundente. Las reacciones pues han sido bastante negativas hacia él, porque muchos han cuestionado por qué estos disturbios que vemos en las imágenes iniciaron media hora antes de una cadena nacional anunciada por el presidente, un mensaje pregrabado. También pues
ha surgido muchísima crítica contra el presidente Yamatei, ya que él ha llamado en otros momentos su amiga, la fiscal general Consuelo Porras. Él la reeligió en el cargo, pese a que ella estaba sancionada por Estados Unidos, que la incluyó en la lista Angel, y pese a eso, pues él ha tenido una relación muy cercana con ella. Entonces, la verdad es que ahorita pues se encienden más las críticas contra el presidente, especialmente por estos disturbios de ayer, porque ya la policía confirmó que las personas que participaron quemando pues este monumento, estas oficinas municipales, eran infiltrados. ¿La policía ha confirmado aquello? Sí, anoche un policía que estuvo en el lugar de los hechos habló con periodistas y dijo que las personas que habían provocado estos disturbios eran infiltrados, que no tenían nada que ver con las últimas jornadas de manifestaciones pacíficas. Perfecto, que es importante contar. Llevan 9 días, como tú dices, de manifestaciones que se inician en contra precisamente de un proceso de transición presidencial dificultoso, que termina estancado, de hecho, por el propio presidente electo Bernardo Arévalo, con recursos de amparo interpuestos a la justicia para que saquen de su cargo a la gente del Ministerio Público, desde la fiscal nacional Consuelo Porras hasta otros fiscales como el fiscal Curruchiche, entre otros, que han sido cuestionados por el rol que han tenido tratando de intervenir judicialmente en un proceso democrático, que es el proceso electoral, tratando de encontrar razones para no permitir que se produzca la transición finalmente. Es eso lo que se le acusa. Sin embargo, las manifestaciones a las que hace referencia Yamatei ayer, ¿cómo han sido en general en estos días, Yodi? Sí, pues nosotros en Plaza Pública hemos estado cubriendo las manifestaciones desde el inicio y pues las jornadas se han realizado de forma pacífica. Hasta el momento pues tal vez unos hechos aislados pero no violentos. Las autoridades indígenas ancestrales han sido muy enfáticas en agradecer incluso a la policía que ha estado rodeando las manifestaciones, porque no han portado armas, han protegido las protestas. Entonces las jornadas se habían desarrollado entre fraternidad, incluso era muy común ver como a jóvenes bailando, a personas de la tercera edad tomando el micrófono para dar un discurso, compartiendo comida, entonces pasando la noche, jóvenes estudiantes haciendo jornadas médicas para quienes ya llevan varios días en las protestas. Entonces esto que vimos ayer no había ocurrido ayer en el 8º día. Fue la primera vez que se empezaron a reportar disturbios como los que vemos en las imágenes. También es importante recordar que durante la mañana se reportaron también no saqueos, pero sí que personas fueron obligadas a cerrar sus comercios, otras personas fueron capturadas por estar extorsionando a conductores de vehículos para pasar por ciertas áreas. Estas personas fueron detenidas y se señaló que pues no tenían nada que ver con la protesta pacífica. Perfecto. Y la policía, que ha logrado identificar y ha señalado, con esas palabras tú nos has contado, que son personas infiltradas las que generaron los disturbios anoche, ¿tienen más información respecto de quién está detrás de estas personas que se infiltran? ¿Qué es lo que buscan estas personas? ¿Responden a alguien que los mandata, a un grupo que los mandata, o son personas que de manera autónoma deciden empezar a hacer disturbios en medio de la manifestación? Sí, bueno, anoche fueron capturados alrededor de 6 jóvenes, la mayoría pues eran jóvenes que estaban encapuchados, que si tú los veías no tenían nada que ver con el perfil de personas que había estado manifestando durante toda la semana. Todavía no está claro quién está detrás de todo esto, sin embargo sí es importante señalar que como pues los disturbios empezaron desde la mañana, alrededor del mediodía, las autoridades indígenas ancestrales publicaron un comunicado señalando de que habían intenciones de criminalizar la protesta, es decir, pues provocar disturbios como estos para luego justificar acciones más represivas contra los manifestantes. Las autoridades indígenas señalaron a grupos cercanos o afines a la fiscal general Consuelo Porras de querer desestabilizar las protestas. Sin embargo, pues hasta el momento esto no se ha confirmado. Claro, las protestas han sido pacíficas, si bien han generado bloqueos, lo que también ha levantado la crítica de algunos sectores del comercio, por ejemplo, de la economía guatemalteca por estos bloqueos. ¿Han desabastecido ciudades, zonas, por ejemplo? ¿Y qué apoyo tienen en la ciudadanía en general?
Sí, bueno, también ayer hubo mucha desinformación sobre desabastecimiento en supermercados, pero pues haciendo un recorrido vimos que no es así, no hay desabastecimiento. La población de hecho está apoyando muy fuerte estas manifestaciones, como tú dices, hay personas que están inconformes. Recordemos que estas protestas se iniciaron hace una semana con 17 puntos bloqueados en todo el país y ayer hasta el mediodía habían 140 carreteras y puntos claves de tránsito en Guatemala sin acceso. Entonces, pero sí, sin embargo, es importante mencionar que ayer mismo también se reportó una manifestación de miles de personas, desde autoridades indígenas, comerciantes, inquilinos de mercados, estudiantes, personal médico que estaban apoyando las protestas. Entonces, sabemos que sí, cada vez hay más personas apoyando las manifestaciones dirigidas por los 48 cantones y cada vez se hace más urgente la solicitud para que renuncie la fiscal general Pelo Porras y también el fiscal Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Todo esto tiene que ver con un proceso electoral interrumpido, bloqueado, lo que se menciona, ¿no es cierto? El pacto de corruptos que involucra a distintos actores de distintos sectores de la sociedad que quieren, según señalan quienes denuncian ese pacto de corruptos, desde organismos internacionales hasta abogados constitucionalistas que hemos entrevistado también acá, señalando que hay quienes quieren impedir que se produzca un proceso de transición a una fuerza política que es nueva, que es distinta, que no ha estado en el poder y que eso está detrás de las acciones iniciadas por el Ministerio Público. Solo para cerrar, Yamatei, ¿se refirió a algo del proceso electoral? Yamatei insiste en que va a haber una transición de gobierno. Sin embargo, pues sabemos que el discurso que él mantiene es contradictorio con lo que estamos viendo en las calles y principalmente de parte de la fiscal general, que como decimos es aliada al presidente Yamatei. Perfecto, Yodi García, periodista de Plaza Pública, Guatemala. Muchas gracias por esta información respecto de este anuncio realizado por el presidente guatemalteco de no permitir más manifestaciones que bloqueen carreteras. De alguna manera se ha interpretado como un intento de criminalizar una protesta que es en contra específicamente de la fiscal Consuelo Porras, pero que también tiene en su seno, ¿no es cierto?, la desconfianza hacia el presidente Yamatei, que ha confirmado una y otra vez a Consuelo Porras y que está detrás, como usted dice, Yodi, de las acciones que han impedido una transición democrática como corresponde, normal, ¿no es cierto?, en un proceso electoral. Que esté muy bien, Yodi. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por invitarme.